Agradezco muchísimo que me tome una llamada de teléfono a Cecilia Soto González, ex candidata presidencial, ex embajadora de México en Brasil y por supuesto, y a lo mejor por ahí debía haber empezado sonorense. Cecilia, gusto en saludarla. Buenos días, ¿cómo está? Paisano, muy bien, muchísimas gracias. Discúlpame, pero yo te voy a hablar de tú y tú también me puedes hablar. Gracias, pues siempre nos hablamos de tú, pero yo lo único que quería era cuidar las formas, pero qué bueno. Gracias, paisana. Oiga, a ver, oye, Cecilia, a ver, antes de entrar a lo del Frente Cívico Nacional, una lectura de lo que está ocurriendo con los partidos políticos, ahora sí que tradicionales, como decimos, de oposición, el PRI y el PAN. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando ahí? Parece que no han entendido como mucho de lo que pasó el 2 de junio, ¿no? Yo diría básicamente, a ver, yo creo que hay diferencias entre el PAN y el PRI, ¿no? Sí. Creo que en el caso del PRI, fue muy problemática la participación del PRI. Como sabes, en la mayoría de las encuestas, cuando se les preguntaba a la gente por quién de ni muerto votaría, Sí. 47% era el PRI. Es decir, es muy, muy alto. Y de ese 47%, pues un porcentaje importante se lo lleva Alito, porque Laida Sansores logró lo que se llama el asesinato de personalidad, ¿no? Es decir, logró pues destruirlo, y él aportó causas para ello. Entonces, este intento de reelegirse por 4 y hasta 8 años, Sí. Y que lo hayan apoyado, que haya tenido 400 votos, es muy grave, es muy grave. No le cayó el 20 a él, no les cayó el 20 a los 400 que lo acompañaron, del rechazo que concita tal y como está el PRI, y por otra parte el potencial que sí tienen de votos. Entonces, a mí me parece muy problemático. Me da gusto que haya habido resistencia a esto. Rebelión en la granja. Sí, como sabes, creo que ayer se metió un juicio de amparo de los derechos políticos de los militantes, porque se violaron muchos de estos derechos en la convocatoria. Entonces, me parece muy grave. Me parece que esto simplemente va a acelerar quizás la desaparición de este partido, cuando tiene potencial regional, ya no diría nacional, pero tiene potencial regional. El PAN hay una lucha más abierta. Yo creo que la ruta que se tenía hacia el liderato de Jorge Romero, sí, como próximo presidente, se vio muy cuestionada por los números que obtuvieron. Y ahí hay varias propuestas. A mí me parece que hay más resortes, más fuerzas que buscan regresar yo no diría al origen del PAN, porque el origen del PAN es en 1936. Este es otro país por completo. Sin duda. Pero sí a un proyecto más democrático. Sí. Cecilia, a ver, en el entorno previo a las campañas presidenciales cobró particular relevancia, fuerza el Frente Cívico Nacional, del cual formas parte incluso en la coordinación de este frente, así como para contextualizar a nuestro público qué es el Frente Cívico Nacional. Y ya empezaron con una serie de asambleas que entiendo van a ser en diferentes partes del país, corrígeme por favor si estoy mal, un poco con la idea de discutir cuál sería el rumbo de este Frente Cívico y convertirse eventualmente en un partido político. ¿Estoy en lo correcto? Sí. A ver, nosotros nacimos en noviembre de 2021, un grupo de ex militantes políticos, dirigentes de organizaciones sociales, académicos, dirigentes de derechos humanos, un grupo, pero yo sí diría que la mayoría, políticos y políticas seniors, ¿no? Sí. Y nos reunimos con la idea de que los resultados de 2021 mostraban que había un potencial de crecimiento, un potencial de crear una fuerza política distinta. Entonces, hicimos una serie de
iniciativas, la iniciativa más relevante que más deban conocer tus escuchas, tus radioescuchas, es la idea de que la candidatura de quien enfrentara a Morena debería ser una candidatura que se decidiera por elecciones primarias. Uh-huh. Y entonces, de ahí surgió, bueno, ahí hicimos toda una serie de movilizaciones, de propuestas, de negociaciones con los partidos, y finalmente eso fue lo que abrió el camino a la candidatura de Xóchitl Gálvez. A esta candidatura y a esta propuesta se adhirieron muchísimas otras organizaciones, no solamente nosotros, y antes incluso de la candidatura de Xóchitl, en noviembre de 22, la candidatura de Xóchitl fue hasta junio de 23, en noviembre de 22 hicimos la primera convocatoria a rechazar el famoso plan A que destruía al INE. Y entonces fue la primera aparición de lo que se dio en llamar la marea rosa, ¿no? Uh-huh. La marea rosa fue convocada por nosotros, pero no solamente por nosotros. Sí. No es de nosotros, no es de nadie. Y me gustaría plantear este asunto que es como las mareas, o sea, aparecen no siempre, aparece cuando la luna está en luna llena o algo así, ¿no? Uh-huh. En el caso de la sociedad, aparece cuando hay una causa que es sentida para la gente. Bueno, entonces se vinieron las elecciones, se vino la derrota, y nosotros pensamos que esta fuerza, la marea rosa, pero no solamente la marea rosa, sino también las fuerzas alrededor de las fuerzas que rechazan la idea de un gobierno autoritario y de un régimen de partido único, creemos que ese potencial existe todavía. Okay. Sí fue una derrota muy importante. Cada vez vamos sabiendo cómo fue que se hizo esta elección de Estado por parte del gobierno y de Morena, que sin embargo no logró aplastar todo, ¿no? Es decir, hay 40% de personas que no fueron a votar, sí. Hay 20% de personas que votaron en contra. Entonces es un número importante. ¿Qué quiere esta gente? Pues no lo sabemos bien. Nosotros en el Frente, pensamos que es necesaria una fuerza política, precisamente por lo que hablamos en la primera parte del programa, porque hay un desgaste de los partidos tradicionales, porque hay un rechazo muy grande a estos, porque hay el peligro de que la decepción que trajo el 2 de junio haga que haya grupos que se radicalicen. Sí. Y nos preocupa mucho que se radicalicen hacia la ultraderecha. Y entonces ustedes iniciaron ya tuvieron un primer foro, ¿no? Para un poco para sí, tuvimos un primer foro el 6 de julio. Es uno. Y la idea es realizar en algunas otras partes del país o ¿cómo lo están pensando? A ver, la idea es, bueno, primero, quizás tus radioescuchas no sepan el calendario que hay para la formación de nuevos partidos. Así es. Se convoca solamente una vez cada 6 años. Uh-huh. Lo cual es una cosa que te habla de que los partidos tradicionales y los no tradicionales como no quieren nuevos. Exactamente. ¿No? Entonces se convoca una vez cada 6 años. Es absurdo eso, pues. Y solamente puedes expresar tu deseo formal de iniciar los requisitos para un nuevo partido en enero. Del 2 de enero al 30 de enero tienes que decir sí quiero hacer un partido. Okay. Y luego tienes todo ese año para hacer las asambleas y las firmas, etcétera, que requieres. Uh-huh. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que nosotros planteamos es formar un comité de auscultación, porque nosotros creemos que se requiere un nuevo partido o una nueva fuerza política. Claro. Pero no sabemos lo que quiere la gente, ¿verdad? Entonces no queremos que sea una decisión popular, entonces acordamos tener una comisión de auscultación y organización, creo que se llama, que va a presidir el colega Guadalupe Acosta Naranjo.
pero que vamos a tener muchas otras personas. Y ese trabajo, Cecilia, estoy conversando con Cecilia Soto González, integrante del Frente Cívico Nacional, ex candidata presidencial. Ese trabajo lo van a hacer entre ahora julio y diciembre. Julio y noviembre. Noviembre. Sí, ya para noviembre, vamos a diciembre. Todo el país. Ya para noviembre. Van a ser en diferentes partes del país, incluyen Sonora. Por supuesto. Vamos a recorrer todo el país. Muy bien. Y vamos a incentivar la formación de comités distritales. Muy bien. Unos 300 distritos, y inicialmente convocaríamos a una segunda reunión grande el 23 de noviembre. Ok. ¿No? Y ahí ya tendrían como más claridad, digamos, de, como decimos acá en Sonora, como más cala iguana, y para dar el siguiente paso ya en enero. Exacto. Ese es el tema, no queremos ser partido político, queremos ser APN, sí. Porque fíjate cómo estaría el panorama para el 27. Sí. Para el 27 competiría por el Congreso, básicamente, en presidencias municipales y algunas gobernaturas, el bloque de Morena, sí. Y PAN y PRI y MC. Entonces, sí nos parece que hace falta una nueva fuerza, ¿no? ¿Y cómo imaginas, en qué parte del espectro ideológico imaginas que se ubicaría un partido político como el que ustedes están pensando? Ajá. Nosotros simpatizamos mucho con la idea de la socialdemocracia. Socialdemocracia, sí. Es decir, un Estado que proporcione un estado de bienestar, un estado de educación pública de calidad, de salud de calidad para todas las personas y de amplísimos derechos políticos. Muy bien. Oye, Cecilia, otra pregunta. ¿Cómo arrebatarle a Morena, cómo arrebatarle al régimen, al próximo gobierno, a Morena, la narrativa tan poderosa y esa máquina de propaganda en la que se han convertido desde la oposición? ¿Qué han pensado sobre eso? Bueno, has preguntado algo cuya respuesta todavía no tengo. Lo que es muy claro, Jesús, es que la gente nos decía, estoy contenta. Sí. Y nosotros le decíamos, no eres feliz. Pues sí, son cosas distintas, ¿no? Nosotros no quisimos reconocer el impacto enorme del aumento en los salarios. Correcto. No solamente mínimos, sino en general los salarios, y el impacto del reparto de los programas sociales, y la llegada también, no por obra del gobierno, sino simplemente porque así fue, la llegada de las remesas. No lo reconocimos en parte porque nosotros, muchos de los que formamos el Frente Cívico, fuimos los que impulsamos la reforma constitucional para que el salario mínimo pudiera aumentarse. Si tú recuerdas, Jesús, el salario mínimo hasta 2014 estaba vinculado a 2,000 precios. Los créditos de vivienda eran vinculados al salario mínimo, las multas estaban vinculadas al salario mínimo, las becas estaban vinculadas al salario mínimo, y así puedes encontrar 2,000 diferentes precios. Entonces, si se aumentaba el salario mínimo de manera significativa, pues aumentaban tus deudas en el Infonavit, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando Miguel Mancera era jefe de gobierno, impulsó una batalla cultural muy importante, yo diría contra Hacienda y Banco de México, ¿no? Porque ellos planteaban que aumentar el salario mínimo automáticamente aumentaba la inflación. Y en realidad los salarios estaban tan bajos, tan miserablemente bajos, que aumentar el salario mínimo era perfectamente posible sin aumentar la inflación, como se demostró. Sí. Y entonces en 2014-2015 se hizo una gran reforma, digamos que fue una derrota cultural del sector de Hacienda y de Banco de México, que planteaba que no era posible. Se hizo la reforma constitucional. El término técnico es que se deshomologaba el salario mínimo de todos los demás precios, ¿no?
Y entonces esa era una razón por la cual nosotros decíamos, es que nosotros somos parte de ese triunfo, ¿no? Uh-huh. Del triunfo del aumento del salario mínimo. Entonces ese fue un error muy importante. La gente estaba contenta, podía consumir más. Nuestro argumento era, sí puedes consumir más, pero sí te llega el programa social, pero por el otro lado te sale para comprar tus medicinas. Exacto. Pero a la gente no le impactaba tanto eso, porque tener salario, tener dinero contante y sonante, pues podía decidir ir a qué farmacia o no ir a la farmacia, ¿no? Y por otra parte hubo pues el uso de los recursos públicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en febrero se dieron 12,000 pesos. Sí, algo, sí, ¿no? Es una buena lanita. A 12 millones de adultos mayores. Entonces, imagínate, hubo un número importante de personas que no habían tenido ese dinero de una vez, ¿no? Exacto. Híjole, ahí va a haber un tema y un reto importante, Cecilia. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y estos minutos para conversar con la audiencia de En Contexto en Hermosillo, en Nogales, en Ciudad Obregón, y me interesa particularmente y nos interesa darle seguimiento a este proyecto. Cuando anden por acá, pues aquí está el espacio. Nos va a dar muchísimo gusto reportarnos y hacer un buen trabajo en Sonora, que lo merece. Muchas gracias, paisana, te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Cecilia Soto González, ex candidata presidencial, integrante del Frente Cívico, en la coordinación, de hecho, del Frente Cívico Nacional.